Llegué al Hotel Camino Real Polanco a las 6 de la tarde, vestido con un traje gris ceniza que Mercedes había preparado desde temprano. Ella, impecable como siempre, tomó mi brazo con delicadeza mientras avanzábamos por el vestíbulo iluminado por lámparas doradas. En lo alto colgaba un gran cartel que decía: 40 años de legado, Julián Herrera. Al verlo, sentí un nudo en la garganta. 40 años resumidos en una sola frase. El sonido de un mariachi llenaba el aire con un bolero suave que contrastaba con el bullicio elegante de los invitados. Las mesas, cubiertas con manteles blancos, estaban ya repletas de copas de cristal que brillaban bajo las lámparas de araña. Los meseros iban y venían con charolas llenas de canapés y caballitos de tequila, ofreciendo a cada grupo de invitados un brindis en mi honor. Rodrigo Morales, mi socio y amigo de tantos años, se abrió paso entre la gente para estrecharme la mano. Me abrazó con fuerza, riendo, y me dijo: «Al fin lo lograste, Julián. Al fin sueltas este peso». Le respondí con una sonrisa cansada. Para él era un alivio, para mí era un vacío que todavía no sabía cómo llenar. Un grupo de antiguos empleados se acercó con una sorpresa: un retrato enmarcado de aquel primer almacén en Michoacán. Ahí estábamos todos, veinteañeros sudorosos, con las mangas arremangadas y la ilusión en el rostro. Al ver esa foto, sentí un estremecimiento, como si una vida entera hubiera pasado en un abrir y cerrar de ojos. En la mesa principal, los funcionarios del Ministerio de Comercio alzaban sus copas. Uno de ellos dijo en voz alta que la empresa Herrera Export era orgullo nacional, la prueba de que el campo mexicano podía conquistar mercados internacionales. Algunos aplaudieron, otros corearon mi nombre. Yo asentía, agradeciendo, pero dentro de mí las palabras resonaban huecas. Mercedes, radiante, conversaba animada con la esposa de Rodrigo. Reían recordando viejas vacaciones en la costa de Oaxaca, los viajes de juventud, cuando nada parecía imposible. Al verla sonreír de esa manera, creí por un instante que todo valía la pena. Pasé cerca del grupo de periodistas locales. Me pidieron posar para unas fotos. Apreté los labios en una sonrisa diplomática, aunque por dentro sentía la rigidez de un hombre que preferiría estar en su casa. De pronto, las luces del salón se atenuaron. El presentador pidió a los invitados mirar la pantalla gigante. Comenzó un video, imágenes de mis años jóvenes, de aquellos campos de aguacate en Michoacán, la primera exportación a Estados Unidos, la inauguración de la planta procesadora en Chiapas. Cada imagen era un recuerdo vivo, una herida y un orgullo al mismo tiempo. Cuando terminó, el aplauso fue ensordecedor. Algunos se pusieron de pie, brindando. Yo respiré hondo y regresé a la mesa principal. Sentí la mano tibia de Mercedes sobre la mía, apretándome con ternura. El presentador me hizo una seña. Era momento de hablar. Me puse de pie, dispuesto a agradecer. Pero en ese instante escuché la silla de al lado arrastrarse bruscamente. Era Emilio. Mi hijo se levantó sin avisar. Caminó con paso firme hacia el podio. La gente lo aplaudió con cortesía, creyendo que iba a pronunciar unas palabras de admiración hacia su padre. Yo también lo creí, al menos durante unos segundos. Lo vi ajustar el micrófono. Sonrió levemente y comenzó con un tono de broma. Lo más difícil de seguir los pasos de mi padre no es el trabajo,
es encontrar zapatos italianos de su talla. Las risas explotaron en el salón. Hubo chiflidos y palmaditas en la mesa. Yo forcé una sonrisa. Siempre había tenido chispa para bromear en público, pero entonces su voz cambió. Bajó el tono y con una seriedad inesperada dijo: «Lo verdaderamente difícil es caminar sin tropezar con los errores que él dejó en el camino». El silencio cayó como un balde de agua helada. Las risas murieron al instante y pude escuchar con claridad el tintineo de un tenedor cayendo sobre un plato. Sentí cómo la sangre se me iba al rostro. Miré alrededor. Algunos invitados parpadearon confundidos. Otros se miraban entre sí con cejas arqueadas. Mercedes, a mi lado, me apretó el brazo con fuerza, sus dedos helados. Rodrigo me observaba desde otra mesa, serio, como si intentara descifrar lo que iba a ocurrir. Yo me quedé inmóvil. No entendía por qué Emilio, mi propio hijo, decidía romper el guión de la noche más importante de mi vida. Aquel instante, en medio de un salón lleno de aplausos congelados y miradas expectantes, se convirtió en una herida que todavía siento abierta hasta hoy. El aire se espesó. El mariachi había callado. Solo quedábamos él, yo y un silencio insoportable. Y así empezó la caída de todo lo que había construido durante 40 años. Escuché con claridad el sonido metálico de los cubiertos al chocar contra los platos. Fue un ruido breve, seco, pero en ese silencio forzado pareció retumbar en todo el salón. Alguien tosió, como si intentara llenar el vacío incómodo que acababa de instalarse entre todos. Vi cómo Emilio, con un gesto lento pero seguro, abrió el maletín de piel negra que había dejado a un costado de la tarima. Lo conocía bien. Era el mismo maletín que yo le regalé cuando terminó la universidad. Lo levantó con ambas manos, lo puso sobre el atril, y de su interior sacó un fajo voluminoso de papeles encuadernados en una carpeta de tapas duras, de color negro intenso. Alzó esa carpeta como quien levanta un trofeo, enseñándola al público. El murmullo se intensificó. Luego la dejó caer sobre la madera del podio con un golpe sordo, tan fuerte que algunos invitados se sobresaltaron. «Aquí», dijo, mirando alrededor con una calma estudiada, «está la verdadera historia de los Herrera». Un escalofrío me recorrió la espalda. Empezó a leer en voz alta nombres de empresas. Nombres que yo recordaba vagamente, que habían aparecido en mi vida hace más de 2 décadas y que habían desaparecido entre negociaciones largas y acuerdos privados. Compañía Agroexportadora del Pacífico, 1993. Juicio por incumplimiento de contrato. Leyó y pasó la página. Distribuidora del Bajío, 1996. Denuncia por prácticas desleales. Su voz era firme, clara. Cada palabra caía como un martillo. Algunos invitados, hombres mayores que habían estado en el negocio desde entonces, se miraron incómodos. Uno de ellos murmuró: «Sí, recuerdo algo de eso». Otro asintió en silencio, como si de pronto empezara a encajar piezas olvidadas. Yo apreté los dientes. Recordaba perfectamente cada caso. Largas noches en la oficina, abogados negociando, acuerdos que salvaron empleos, que mantuvieron en pie la empresa. Pero ahora, en la voz de mi hijo, sonaban como pecados imperdonables. Emilio continuó, abriendo más páginas. Leyó extractos de correos antiguos,
documentos que mezclaban verdad y mentira. Un inversor anónimo puso dinero para la expansión de los años 90, nunca reconocido públicamente. ¿Por qué?, preguntó en voz alta, y giró la vista hacia mí, como si quisiera interrogarme delante de todos. Un murmullo recorrió el salón. Pude escuchar frases sueltas. ¿Será cierto? Siempre se dijo algo de eso. Mercedes, a mi lado, temblaba. Me apretó la mano bajo la mesa y me susurró con la voz quebrada: «Julián, ¿qué está diciendo?». Yo la miré de reojo. No podía responderle. Si hablaba, perdería. Si callaba, también. Rodrigo, sentado unas mesas más atrás, fruncía el ceño. Su mirada era dura, inquisitiva. Me conocía lo suficiente para saber que algo de verdad había en aquellas palabras, pero también sabía que la versión de Emilio estaba manipulada. Emilio hojeó otra página y su tono se volvió más teatral. El Imperio Herrera no se construyó con sudor. Hizo una pausa dramática. Se levantó con dinero sucio y secretos enterrados. El golpe fue brutal. Algunos invitados murmuraban más fuerte, otros bajaban la cabeza. Una señora se santiguó, como si acabara de escuchar un sacrilegio. Sentí cómo me ardían las mejillas, no por vergüenza, sino por la traición. Entonces empezó a detallar lo que para él eran pruebas. Cifras de indemnizaciones, nombres de abogados que habían participado en arreglos extrajudiciales, montos pagados en silencio para evitar juicios largos. Cada palabra era un latigazo en público. Vi cómo dos periodistas locales, sentados discretamente al fondo, sacaban libretas y empezaban a escribir con rapidez. Uno de ellos incluso levantó el teléfono móvil y casi sin disimulo grabó. Mi respiración se volvió pesada. El murmullo se transformaba en un zumbido constante, como un enjambre. Alguien dejó caer una copa de vino y el cristal roto acentuó la tensión. Emilio levantó la vista del expediente, bebió un sorbo de agua con gesto estudiado y luego sonrió con frialdad. «Es increíble», dijo mirando a todos, «cómo un hombre puede trepar tan alto, solo pisando cadáveres en el camino». El impacto fue inmediato. Un murmullo de espanto recorrió el salón, y escuché a varias mujeres sofocar un grito, tapándose la boca con las manos. Un invitado soltó un «Dios mío» detrás de mí. Un vaso se estrelló contra el suelo. El silencio posterior era tan denso que podía sentir la presión en los oídos. Mercedes apretaba mi brazo con tanta fuerza que casi me dolía. Su rostro estaba pálido. Yo sabía que estaba al borde del llanto. Todos me miraban. Cada invitado, cada empleado, cada socio. Las miradas eran cuchillos. Unas pedían explicación, otras juzgaban, algunas esperaban verme caer. Respiré hondo. Me levanté despacio, ajusté la corbata con calma fingida y tomé mi copa de vino tinto. La levanté a la altura de mis ojos. Algunos esperaban que me defendiera, otros que me derrumbara. Yo hablé despacio, con voz firme pero baja. Por 40 años, y bebí hasta el fondo. Coloqué la copa con suavidad sobre la mesa. Un aplauso tímido, disperso, resonó aquí y allá. Era más un gesto de cortesía que de convicción. Se sentía forzado, casi doloroso. Emilio, entonces,
soltó el micrófono. El golpe del metal contra la madera retumbó como un disparo. Me dio la espalda y al caminar de regreso a su asiento, sonrió. Era la sonrisa de un hombre que cree haber ganado una batalla. Yo me quedé de pie, rodeado de un silencio hostil, sintiendo cómo mi mundo entero se tambaleaba frente a todos. Esa noche lo entendí. Lo que había construido en 4 décadas podía desmoronarse en un instante, no por mis enemigos, sino por mi propio hijo. Cuando Emilio dejó caer el micrófono y bajó de la tarima con esa sonrisa de triunfo en el rostro, el aire en el salón se espesó como humo viejo de cigarro. Nadie sabía qué hacer con las manos ni con las miradas. Algunos se inclinaron hacia sus teléfonos, fingiendo llamadas urgentes. Otros se levantaron con excusas torpes, pero en realidad huían del peso de estar asociados conmigo. El maestro de ceremonias recogió el micrófono con torpeza y trató de cerrar el acto con unas frases de agradecimiento. Su voz temblaba, se quebraba al chocar con el murmullo creciente de los invitados que cuchicheaban. Yo, sentado, me quedé mirando alrededor. Había ojos que no me podían sostener la vista, que se deslizaban hacia abajo como si mi sola presencia los incomodara. Otros, más duros, se clavaban en mí, buscando señales, grietas, la confirmación de que lo que Emilio había dicho era verdad. Mercedes, a mi lado, estaba rígida. Sus dedos se aferraban con fuerza al clutch, como si se tratara de un salvavidas. La copa de vino frente a ella se movía, el líquido temblaba y se derramaba lentamente sobre el mantel blanco. Ella no paraba de apretar los labios. Yo sabía que estaba conteniendo las lágrimas, pero también la furia. De pronto, Rodrigo apareció entre las mesas. Caminó despacio, con la espalda recta. Llegó hasta mí, me puso una mano en el hombro y sin mirarme directamente me susurró: «Julián, tenemos que hablar. Pronto». Yo asentí sin abrir la boca. No había palabras que pudieran sostenerse en ese momento. El resto de la velada fue un desfile de gestos fríos. Algunos, que en otra ocasión me habrían abrazado, apenas levantaron la barbilla como saludo. Otros giraron el cuerpo y se marcharon sin despedirse. Los pocos que se acercaron a darme la mano lo hicieron con sonrisas tensas, ojos que se deslizaban hacia otro lado. Cuando finalmente salimos, llevé a Mercedes hasta el coche. No dijo una palabra en el trayecto. Solo el golpeteo de sus uñas sobre el cuero del asiento llenaba el silencio. Cada clic era una acusación muda que perforaba mi pecho. Al llegar a la casa en Coyoacán, ella entró primero. Encendió todas las luces de la sala, como si quisiera iluminar rincones oscuros de mi alma. Se volvió hacia mí, los ojos húmedos, y me lanzó la pregunta sin rodeos. «Julián, lo que dijo Emilio, ¿hay algo de cierto?» No respondí. Caminé hasta la vitrina, saqué una botella de tequila y llené un vaso. Lo bebí de un trago, dejando que la quemadura del alcohol me salvara de tener que dar explicaciones. Ese silencio fue mi respuesta. Ella se cubrió la cara con ambas manos y sollozó con fuerza. Subió corriendo la escalera y el portazo de su habitación resonó en toda la casa como un trueno. Me quedé sentado en la sala, solo con el resplandor amarillo de las lámparas. En las paredes colgaban fotografías que me devolvían otro tiempo. La inauguración de nuestro primer almacén, yo y Emilio, cuando era apenas un niño con los ojos llenos de luz. Una foto familiar sobre un campo de aguacates,
que parecía eterno. Me levanté y toqué un retrato enmarcado. Emilio de 10 años, abrazándome, sonriendo con esa inocencia que ya no existía. La mano me temblaba. Sentí que estaba acariciando un fantasma. Respiré hondo y caminé hasta mi despacho. Encendí la lámpara de escritorio y abrí el viejo cofre de hierro empotrado en la pared. El sonido de la combinación al girar me pareció más fuerte que nunca. Allí dentro descansaba la parte de mi vida que nunca había mostrado. Carpetas, correos impresos, contratos, copias de transferencias. Todo lo que había guardado, esperando el día en que mi propio hijo me obligara a usarlo. Saqué uno de los legajos, lo abrí con cuidado. El recuerdo me golpeó como una piedra. Tenía aún fresca la primera vez que descubrí a Emilio firmando un contrato sin consultarme, apenas con 25 años. Lo había hecho en mi nombre, sin autoridad, convencido de que nadie lo notaría. Recuerdo la rabia en mi pecho y al mismo tiempo la vergüenza de reconocer que mi propio hijo usaba mi apellido como escudo para negociar. Pasé otra hoja. Allí estaba la copia del contrato que Camila Ramírez, la viuda de un pequeño agricultor, me mostró entre lágrimas. Ella había confiado todos sus ahorros en un proyecto que Emilio le vendió como parte de la empresa familiar. «Don Julián respalda todo», le dijo. Ella confió. Y perdió todo. Escuchaba su voz como si aún estuviera en la habitación. «Me quedé sin nada, Julián. Creí que era usted quien me extendía la mano». Esa herida nunca cicatrizó. Más adelante encontré la presentación que Rodrigo me había enviado por error hace años. Un documento de Emilio para inversionistas, idéntico a los planes estratégicos de nuestra compañía, solo que con otro logotipo. Me acuerdo de haber cerrado el correo y de quedarme mirando la pantalla con un dolor que no supe describir. Mi hijo robaba mis ideas, las disfrazaba y las vendía como propias. Guardé todo. Durante años acumulé pruebas, con la esperanza de que un día recapacitara, de que me buscara para confesar sus errores, de que quisiera empezar de nuevo con honestidad. Nunca lo hizo. Esa noche, sentado frente a las carpetas abiertas, lo entendí de golpe. Emilio no iba a cambiar. No iba a regresar ese niño de la fotografía. Ese hijo que yo había soñado formar en mis pasos ya no existía. Lo había perdido. Me serví otra copa de tequila, pero no la bebí. Me quedé mirando el líquido transparente, como si en sus reflejos pudiera encontrar alguna respuesta. No encontré nada. Apagué la luz del despacho y regresé a la sala. El eco de la puerta cerrada de Mercedes aún parecía vibrar en las paredes. Afuera, la Ciudad de México seguía rugiendo, con autos, con voces, con sirenas. Dentro de mi casa, en cambio, solo quedaba un silencio insoportable. Esa fue la primera vez en mi vida que acepté la verdad. Mi hijo había cruzado un límite y yo tendría que enfrentar la posibilidad de que nunca más regresara. Desperté con la claridad del sol ya metiéndose en la sala, colándose por las cortinas, como si quisiera arrancarme del sueño. Me giré instintivamente para buscar a Mercedes a mi lado, pero la cama estaba vacía, fría. Caminé hasta el despacho y allí la encontré, recostada en el sofá, con el rostro cansado, los ojos hinchados y enrojecidos por el llanto. Tenía el gesto duro, como si no quisiera que me acercara. Cuando me vio en la puerta,
apartó la mirada y dijo con voz baja, quebrada, pero firme: «Ya no sé si puedo seguir confiando en ti, Julián». Sentí esas palabras como un golpe seco en el estómago. Quise responder, jurar, explicar, pero no encontré nada que pudiera aliviar lo que ella sentía. Guardé silencio. El desayuno fue un ritual triste. El tintinear de las cucharas contra los platos de loza era lo único que rompía el silencio pesado. Mercedes apenas probó el café. Emilio no estaba, y ella me informó sin mirarme a los ojos que había recogido sus cosas de su departamento en la noche y que se había marchado. «No sé dónde está», añadió casi en un suspiro, «pero sé que no volverá aquí». Salí de casa con una sensación de vacío que me hundía. El trayecto hasta la oficina, que tantas veces había hecho con orgullo, se me hizo interminable. Apenas crucé la puerta principal de la empresa, noté la diferencia en el ambiente. Algunos empleados me saludaron rápidamente, inclinando apenas la cabeza, sin atreverse a sostener mi mirada. Otros se apartaron discretamente, fingiendo revisar papeles. El rumor me acompañaba como un eco invisible en cada pasillo. Al pasar junto a dos empleados jóvenes, escuché claramente susurros que se interrumpieron al verme. Aún así, alcancé a oír una frase. «¿Viste el video? Está en todas las redes». Me encerré en la sala de juntas, donde Rodrigo ya me esperaba. Cerró la puerta con decisión, sacó su computadora y la abrió frente a mí. En la pantalla, congelada en pausa, la imagen de Emilio en la fiesta, con el micrófono en mano y esa expresión de seguridad insolente. «Está por todos lados, Julián», dijo Rodrigo. Lo que dijo ya no es solo un rumor de salón, ahora es un juicio público. Cientos de miles lo están viendo, comentando, compartiendo. Él quiere destruirte, y lo peor es que parece que la opinión lo respalda. No pude decir nada. Me quedé de pie, con la vista fija en los ventanales de la sala. Afuera, en el patio de la empresa, los trabajadores cargaban cajas de aguacates rumbo a los camiones de exportación. Esa rutina diaria, la misma que había sostenido nuestra historia durante 40 años, seguía en pie mientras mi mundo personal se derrumbaba. Rodrigo me observaba en silencio. Lo escuché suspirar. «Si no hacemos algo, Julián, él va a arrastrar a todos contigo». Esa frase me siguió retumbando el resto del día. Al mediodía me encontré con Ana Gutiérrez en un café discreto de la colonia Roma. Era mi abogada de confianza en otros tiempos, una mujer directa, con unos lentes de armazón negro que le daban un aire severo. Al verme, levantó la ceja y no perdió tiempo en cortesías. «Tu hijo se preparó muy bien, no improvisó nada», dijo bajando la voz. «Pero si quieres, aún podemos darle la vuelta a esta partida». Saqué de mi portafolio algunas copias de los documentos que guardaba en el cofre. El contrato con la firma falsificada de Emilio, los correos electrónicos que había enviado a un inversionista bajo un seudónimo. Los extendí sobre la mesa. Ana los revisó rápido, pasando las páginas con dedos ágiles. Asintió, apretando los labios. «Esto tiene peso, Julián. Es suficiente para abrir una investigación formal. Pero», me miró a los ojos, «necesitamos testigos. Sin alguien que se atreva a hablar, todo esto puede quedar en nada». Me quedé callado, asimilando sus palabras. Ella cerró la carpeta con un golpe seco y añadió: «Si decides dar el paso, ya no habrá regreso». Esa advertencia se me quedó clavada. Al regresar a casa, la tarde caía
y la ciudad se iluminaba con sus farolas. Encontré a Mercedes en el porche, sentada sola, con un chal que le caía sobre los hombros. Tenía la mirada perdida en el jardín, y las luces de los coches que pasaban se reflejaban en sus ojos cansados. Me acerqué despacio. Me senté frente a ella. Pasaron unos segundos de silencio antes de que hablara. ¿En qué momento nuestro hijo se convirtió en esto?, dijo con un hilo de voz. ¿Qué hicimos mal, Julián? No supe qué decirle. El nudo en mi garganta me ahogaba. Finalmente murmuré. Él eligió su camino y ahora tendrá que enfrentarlo. Mercedes me miró largo rato, con una mezcla de tristeza y reproche. Después se levantó sin decir nada más y entró en la casa. Me quedé allí, en el porche, escuchando los sonidos lejanos de la ciudad. Motores, bocinas, voces en la calle. Y comprendí, con un dolor que me aplastaba el pecho, que lo que se había roto entre nosotros no tenía arreglo. Mi familia ya no era un refugio, era un campo de ruinas. Esa noche lo supe con certeza. Las grietas que Emilio había abierto ya no podían cerrarse. El lunes amaneció gris, con un cielo pesado que parecía presagiar lo que vendría. Tenía una cita en Veracruz con un viejo proveedor de café, alguien que había estado con nosotros desde los primeros días, cuando apenas empezábamos a exportar y cada contrato era una apuesta por la supervivencia. Entré en la sala de reuniones con la esperanza de encontrar un poco de apoyo, una palabra de aliento, aunque fuera mínima. El hombre me recibió con cortesía, pero su gesto era distinto, frío. Me dio la mano sin fuerza y no me sostuvo la mirada. Durante la conversación respondía con frases cortas, evitando profundizar en nada. Yo hablaba de los envíos, de la calidad del grano, del compromiso que siempre habíamos mantenido. Él asentía, pero su mente estaba en otro lugar. Al terminar, hubo un silencio largo, incómodo. Entonces se aclaró la garganta y con cierta vergüenza dijo en voz baja: Don Julián, su hijo nos prometió un contrato mucho más grande, bajo el nombre de Herrera Export. Sentí un vacío abrirse en mi pecho. Por dentro me desmoronaba. Por fuera, forcé una sonrisa y asentí, fingiendo que estaba al tanto. Sí, claro, dije, como si no me sorprendiera. Salí del edificio con el corazón encogido. En el coche respiré hondo, pero el aire se me quedaba atorado. Manejar por la carretera hacia Michoacán fue como regresar a mis propios fantasmas. Los campos de aguacate se extendían a ambos lados de la autopista, verdes, infinitos, los mismos que tantas veces habían llenado mi orgullo. Cada árbol me recordaba lo que había sido capaz de construir con esfuerzo. Ahora, sin embargo, ese paisaje me parecía burlarse de mí, recordándome que todo aquello podía desvanecerse por las manos de mi propio hijo. Decidí detenerme en el viejo almacén donde había comenzado todo. Ya no era un centro de operaciones, apenas un depósito en desuso. El encargado, un hombre sencillo que llevaba años cuidando el lugar, me recibió con una sonrisa nerviosa y me entregó un manojo de papeles. Mire, don Julián, dejaron esto aquí. Pensé que debía verlo. Era un conjunto de volantes publicitarios impresos a color. El logotipo de Emilio estaba allí, Herrera Export, idéntico al que nuestra empresa usaba hace 10 años, solo con un cambio de color. Las mismas tipografías, el mismo eslogan que yo había ideado en una noche de insomnio.
Sentí que me arrancaban algo del alma. Con el sol bajando, conduje hasta las afueras de Morelia para visitar a Camila Ramírez, la viuda de un agricultor que había sido socio nuestro. La encontré en su pequeña casa de paredes encaladas, donde me recibió con la amabilidad de siempre, aunque sus ojos llevaban la sombra de la tristeza. Me sirvió café recién hecho y pan dulce en una mesa humilde, cubierta con un mantel bordado a mano. Hablamos unos minutos sobre su salud, sobre sus nietos, pero pronto su voz empezó a temblar. «Don Julián», dijo con lágrimas acumulándose en los ojos, «Emilio vino aquí. Me aseguró que usted respaldaba un proyecto. Dijo que era mi oportunidad de asegurar el futuro de mis nietos. Yo le creí y puse todo mi dinero. Ahora no tengo nada». Se levantó y abrió un cajón. Me entregó un contrato. Lo reconocí de inmediato. Era una falsificación, con mi nombre firmado en tinta que no era la mía. Ver ese papel en sus manos fue como una puñalada. Me aferré al respaldo de la silla para no perder la compostura. El impulso de gritar o romperlo todo me quemaba por dentro. En lugar de eso, puse mi mano sobre su hombro. «Camila, te prometo que encontraré la forma de que recuperes al menos una parte. No mereces esto». Ella lloró en silencio, y yo me sentí más pequeño que nunca. La noche me alcanzó en el camino de regreso. Al llegar a casa, subí al despacho y abrí el cofre. Saqué todo lo que tenía. Correos electrónicos en los que Emilio se hacía pasar por otro, contratos firmados con nombres falsos, facturas de empresas fantasma en Monterrey. Lo extendí todo sobre la mesa, hasta que apenas quedaba espacio libre. Cada documento era una herida, un recordatorio de lo lejos que mi hijo había llegado en su ambición ciega. Me puse a organizarlo con una precisión casi obsesiva. Grapé páginas, puse notas adhesivas, marqué fechas. La habitación se convirtió en un campo de batalla de papeles y pruebas. Sentía que si no ordenaba ese caos sobre la mesa, jamás podría ordenar el caos dentro de mí. Mercedes pasó por la puerta. Se quedó observándome unos segundos, en silencio. Sus ojos estaban apagados, cargados de tristeza. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Su silencio era un juicio implacable. Después siguió su camino, y yo me quedé solo con los papeles, con el peso de mi decisión. Supe entonces, con una claridad helada, que si yo no actuaba, habría más Camilas, más familias engañadas, más gente inocente arruinada. Mi hijo estaba dejando una estela de destrucción, y yo no podía seguir esperando que algún día recapacitara. Esa noche, bajo la luz tenue de mi escritorio, lo entendí con crudeza. Para salvar el legado, para salvar a otros, tendría que enfrentar a Emilio. Y enfrentarlo significaba, de algún modo, perderlo para siempre. Pasó una semana en la que cada día se me hizo más largo que el anterior. El eco de la traición de Emilio seguía acompañándome a cada paso. Fue en medio de esa espera silenciosa cuando recibí una llamada inesperada. El teléfono sonó cerca del mediodía, y al contestar, una voz femenina, joven y apremiante, susurró: «¿Señor Herrera? Soy Lucía Torres. Necesito hablar con usted. Es sobre Emilio». Su tono me heló la sangre. Era nervioso, casi tembloroso, como quien teme que alguien más esté escuchando. Accedí de inmediato. La cité en un pequeño café en la colonia Condesa, un lugar discreto, fuera de los circuitos habituales de empresarios y periodistas.
Sabía que allí podría hablarse sin llamar demasiado la atención. Cuando llegué, el local estaba casi vacío. El sonido de la máquina de espresso llenaba el aire, rítmico, constante, como un recordatorio del tiempo que pasaba. Lucía ya estaba allí, en una mesa junto a la ventana. Tenía el cabello recogido en una coleta apretada, llevaba una chaqueta de mezclilla descolorida y unos jeans sencillos. A simple vista, parecía cualquier joven estudiante. Pero en sus ojos había una tensión que no correspondía a su edad. Se levantó apenas me vio, y luego se sentó de nuevo, inquieta, mirando hacia la puerta y hacia la calle, como si temiera que alguien la siguiera. «Gracias por venir», me dijo apenas en un susurro. Le pedí al camarero un capuchino para ella, pero noté que ni siquiera miró la taza cuando la trajeron. Sus manos permanecían entrelazadas sobre la mesa, sudorosas, incapaces de estarse quietas. Después de un silencio breve, respiró hondo y comenzó a hablar. «Trabajé para su hijo durante 3 meses en su empresa», dijo evitando mirarme directamente. «Al principio creí en el proyecto. Parecía moderno, ambicioso, pero pronto vi cosas que no podía ignorar». Me incliné hacia adelante sin interrumpirla. «Las presentaciones de productos eran un montaje», continuó. «Los videos que mostraban supuestas líneas de producción de última generación fueron grabados en instalaciones que ni siquiera eran de la empresa. Era todo prestado, alquilado solo para filmar». Tragué saliva, intentando mantener la calma. Ella prosiguió. «Nos pedía que escribiéramos testimonios falsos de clientes. Inventábamos nombres, correos electrónicos, empresas que nunca existieron. Todo para atraer inversionistas». Un calor me subió al rostro, mezcla de vergüenza y furia. Lucía bajó la voz todavía más, y vi cómo sus labios temblaban. «Un día me negué a firmar un reporte de ventas adulterado. Él me amenazó con despedirme si no lo hacía. Desde entonces supe que no tenía límites. De su bolso sacó un pequeño dispositivo USB y lo puso sobre la mesa, empujándolo hacia mí con dedos inseguros. «Aquí está todo lo que pude copiar: correos, videos, archivos internos. No sé si será suficiente, pero es lo que logré rescatar antes de renunciar». Tomé el dispositivo. Sentí el frío del metal en la palma de mi mano y también el peso simbólico de ese pequeño objeto. La prueba que podía cambiarlo todo. Lucía me miró a los ojos por primera vez. Había lágrimas contenidas. «Él cree que nadie se atreverá a enfrentarlo, porque es su hijo, porque lleva su apellido. Pero yo no puedo callar más, don Julián». Me costó encontrar las palabras. Finalmente le respondí en un murmullo. «Hija, hiciste lo correcto. Más de lo que cualquiera habría hecho». Ella asintió, con un gesto rápido, casi infantil. Se levantó como si quisiera marcharse de inmediato, pero antes de que diera un paso, noté algo extraño. A través de la ventana vi a un hombre apoyado contra un poste, fingiendo leer un periódico. Cada tanto levantaba la vista hacia dentro del café, observando. El instinto me dijo que no era casualidad. Cuando Lucía salió por la puerta, él dobló el periódico y desapareció entre el tráfico de Avenida Insurgentes, tragado por la multitud. Un escalofrío recorrió mi espalda. Emilio tenía ojos en todas partes. Guardé el USB en el bolsillo interior de mi saco, como si se tratara de un tesoro frágil. Pagué la cuenta y salí del café.
mirando 2 veces a cada lado de la calle antes de subir al coche. Esa misma noche, de regreso en mi despacho, marqué el número de Ana Gutiérrez. Le conté lo sucedido y lo que Lucía me había entregado. Ella escuchó en silencio y al final dijo con voz firme: «Perfecto. Ahora sí tenemos con qué empezar de verdad». Colgué, con la sensación de estar abriendo una puerta de la que ya no podría salir. Fue entonces cuando escuché un ruido en la puerta. Mercedes estaba de pie, con los brazos cruzados, habiendo alcanzado a escuchar parte de la conversación. Su rostro reflejaba cansancio y dolor. «¿Qué piensas hacer con nuestro hijo, Julián?», preguntó en voz baja, como si temiera la respuesta. No contesté. Caminé hasta la lámpara del escritorio y la apagué. La penumbra cubrió la habitación. Afuera, la Ciudad de México brillaba con miles de luces, un mar de vida nocturna. Para mí, sin embargo, todo era oscuridad. Me quedé de pie frente a la ventana, con el reflejo de mi propio rostro cansado mirándome de vuelta. En mi bolsillo, el USB pesaba como una sentencia. Sabía que a partir de ese momento ya no había vuelta atrás. El jueves amaneció con un aire pesado, como si la ciudad entera presintiera un desastre. Apenas crucé el umbral de la oficina, Rodrigo apareció en el pasillo, agitado, con el rostro tenso. Llevaba un periódico doblado en la mano. «Julián, abre esto ya», exclamó, casi empujándome hacia la sala de juntas. Sobre la mesa desplegó el ejemplar de El Universal. La portada me golpeó de inmediato. El joven fundador Emilio Herrera construyó su fortuna sobre mentiras. Debajo del titular, una fotografía de Emilio. Traje oscuro, sonrisa brillante, posando en un congreso empresarial. Parecía un triunfador, pero el artículo relataba otra historia. La nota detallaba correos filtrados, cifras infladas, inversionistas engañados y contratos falsificados. Cada párrafo era como una cuchillada a mi apellido. Pasé la página con manos temblorosas. En la segunda, un editorial lapidario rezaba: «El imperio de los Herrera quizá nunca fue real, sino una farsa sostenida durante décadas». Sentí que la sangre se me helaba. No era ya un ataque a Emilio, era una condena hacia mí, hacia todo lo que había construido con años de sacrificio. El teléfono de la oficina comenzó a sonar sin parar. La secretaria entraba y salía con notas apresuradas. «Un inversionista de Brasil en la línea exige explicaciones. Televisa quiere una entrevista en vivo esta tarde. Un reportero de Reforma pide hablar con usted inmediatamente». Negué con la cabeza una y otra vez. «No voy a declarar nada», dije, intentando mantener la calma. Rodrigo me miró con severidad. «Si te quedas callado, será como aceptar todo lo que dicen». No supe qué contestar. Mientras tanto, afuera del edificio se agolpaban cámaras y fotógrafos. Podía verlos desde la ventana. Trípodes alineados, micrófonos en alto, periodistas apuntando con el dedo hacia la fachada. Los flashes no cesaban, aunque no había nadie a quien fotografiar todavía. La seguridad del edificio improvisó vallas metálicas, pero era inútil. La multitud crecía. Dentro, el ambiente era sofocante. En los pasillos escuchaba conversaciones a media voz. Algunos empleados especulaban con los rumores, otros guardaban silencio y empezaban a archivar documentos apresuradamente, como si temieran que la empresa fuera a cerrar en cualquier momento. El miedo era palpable. Rodrigo convocó a una reunión de urgencia en la sala principal. Nos sentamos frente a frente
y su voz sonó dura. «Julián, esto ya no es solo un escándalo, es un incendio, y Emilio está dispuesto a arrastrarnos a todos con él. Si no reaccionamos, si no presentamos pruebas, la empresa se hundirá». No respondí. Me limité a observar mi reflejo en la mesa de cristal. Mi rostro parecía el de un extraño, envejecido de golpe. Esa misma tarde, mientras buscaba aire en mi despacho, abrí el teléfono y vi que las redes sociales servían. Twitter México tenía un solo tema en tendencia: Buena fraude Herrera. Miles de mensajes aparecían cada minuto. Algunos insultaban a Emilio directamente: estafador, sinvergüenza. Otros me incluían a mí: tal padre, tal hijo. Era como si todo el país hubiera decidido juzgarnos en público. Me detuve en un comentario que me atravesó el alma. Los Herrera no construyeron nada. Solo engañaron a todos durante años. Me quedé paralizado. Tantas madrugadas de trabajo, tantas negociaciones, tantos sacrificios que Mercedes y yo habíamos hecho, reducidos a una frase cruel en una pantalla. Al caer la tarde, Rodrigo entró otra vez con el semblante sombrío. «Televisa acaba de transmitir un reportaje», me dijo. «Debes verlo». Encendimos la televisión en la sala de juntas. Allí, en la pantalla, un presentador relataba con voz grave: «Nuevas acusaciones contra la familia Herrera sacuden al sector exportador». Las imágenes mostraban a Emilio hablando en mi fiesta de jubilación, con las frases más duras repetidas una y otra vez. Después, la pantalla cambió a escenas de campesinos llorando, denunciando que habían perdido sus ahorros al confiar en proyectos vinculados a él. Me sentí hundido en la silla. Era como si todo se hubiera desmoronado frente a la mirada de un país entero. Esa noche, de vuelta en casa, Mercedes estaba en la sala viendo el noticiero. Cuando aparecieron nuevamente las imágenes de Emilio, ella rompió a llorar. Se tapó la cara con las manos y, sin decir palabra, subió corriendo la escalera. Escuché el portazo seco de la habitación. Yo me quedé solo, sentado frente al televisor apagado, escuchando únicamente la frase final del reportaje que aún resonaba en mis oídos. La dinastía Herrera podría estar llegando a su fin. Me quedé inmóvil, en silencio, con la certeza amarga de que lo que alguna vez fue motivo de orgullo se había convertido en el espectáculo público de una ruina. Y lo peor era saber que quien había encendido esa tormenta no era un enemigo externo, sino mi propio hijo. La mañana siguiente recibí la llamada de Ana Gutiérrez. Su tono era grave, sin rodeos. «Necesitamos vernos de inmediato, Julián», me dijo. «Es urgente. Nos citamos en un despacho discreto en Paseo de la Reforma, un edificio anónimo, de esos que no llaman la atención». Cuando llegué, Ana ya me esperaba. Tenía sobre la mesa un fajo de documentos y, con gesto firme, golpeó suavemente una de las hojas con el dedo índice. «Aquí está la prueba», dijo sin titubeos. «Emilio ofreció un puesto de consultor a un funcionario de la Junta de Auditoría. Es un soborno disfrazado». Me acercó una copia impresa de un correo electrónico. Lo leí con el corazón encogido. No había lugar a dudas. Emilio intentaba comprar tiempo, buscando aplazar una revisión que podía destapar todas sus mentiras. Ana me observó con seriedad. «Esto ya no es un escándalo mediático», afirmó con voz baja, casi como un veredicto. «Es un delito,
Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Asentí en silencio. No tenía fuerza para discutir, ni siquiera para defenderlo. Por la tarde, la realidad cayó sobre nosotros con todo su peso. Vehículos de la Policía Económica y agentes de la Fiscalía llegaron al edificio de la empresa de Emilio. Entraron con cajas, precintos y órdenes judiciales. Sellaron oficinas, incautaron computadoras, levantaron archivos. Los empleados salían con la cabeza baja, esquivando a los periodistas que ya se habían congregado frente al edificio. No pasó mucho tiempo antes de que las imágenes aparecieran en televisión. Uniformados cargando expedientes, cintas amarillas bloqueando pasillos, cámaras captando cada detalle. México entero estaba mirando cómo se desmoronaba el imperio de mi hijo. Emilio, en lugar de ocultarse, reaccionó con furia. Encendió una transmisión en vivo en sus redes sociales. Lo vi desde mi computadora. Su rostro desencajado, la voz temblorosa, los ojos inquietos como los de un animal acorralado. «Soy víctima de una conspiración política y familiar», gritaba. «Todo esto es una farsa montada para destruirme». Miles de personas lo veían en tiempo real. Los comentarios se dividían. Algunos lo defendían ciegamente, otros lo insultaban sin piedad. Yo lo miraba con una mezcla de dolor y vergüenza. Ese joven que balbuceaba excusas no era el niño que alguna vez cargué en mis brazos. El teléfono no dejó de sonar. Viejos amigos enviaban mensajes contradictorios. Unos me pedían que me mantuviera fuerte, otros me acusaban directamente. «¿Eres tú el que está detrás de todo esto, Julián?», preguntaban sin rodeos. Cada palabra era un dardo envenenado. Esa noche, la casa estaba en silencio absoluto. El silencio previo a una tormenta. Escuché un ruido en el pasillo, el arrastre de una maleta sobre el suelo de madera. Fui hacia la puerta y allí estaba Mercedes. Sus ojos estaban apagados, sus manos aferradas con fuerza a las asas de una maleta. «Me iré a casa de mi hermana por un tiempo», susurró con un hilo de voz. «No puedo más, Julián. Esto ya no es una familia». Intenté decir algo, detenerla, pero las palabras murieron en mi garganta. Me quedé inmóvil, observando cómo bajaba las escaleras con pasos pesados. El portazo del coche, el rugido del motor alejándose por la calle oscura, me dejaron con una soledad que se me clavó en los huesos. Regresé a mi despacho como un autómata. Encendí el portátil. La luz azul iluminó la habitación vacía. 2 correos nuevos me esperaban en la bandeja de entrada. El primero, de un viejo inversionista. «Si lo necesitas, estoy dispuesto a declarar como testigo». El segundo, de Ana. «El expediente ya está en manos de la Fiscalía. Prepárate, Julián. Esto será una batalla larga». Me quedé mirando la pantalla, sintiendo el resplandor como un juicio mudo sobre mi rostro. Por primera vez en mi vida, comprendí que ya no era yo quien decidiría el destino de Emilio, ni los negocios, ni la opinión pública. Ahora sería la justicia mexicana la que dictaría el final de esta historia. Me incliné hacia atrás en la silla, cerré los ojos y exhalé un suspiro largo. El peso de 40 años se derrumbaba sobre mí, y en el silencio de la casa vacía, lo único que escuchaba era el eco de mis propios pensamientos. ¿En qué momento perdí a mi hijo? 3 días después de que la Policía Económica clausurara la empresa de Emilio, su figura desapareció por completo. Ni en redes sociales, ni en la calle, ni en los círculos de negocio se sabía nada de él.
Los periódicos amanecían cada mañana con titulares en letras grandes. ¿Dónde está Emilio Herrera? Las fotografías que ilustraban los artículos mostraban su rostro sonriente en conferencias pasadas, en contraste con la sombra de las acusaciones que lo perseguían ahora. Algunos columnistas especulaban con que había huido del país. Otros afirmaban que estaba escondido, tramando su defensa. Recibí una llamada de Rodrigo una de esas tardes. Su voz, normalmente firme, sonaba cansada. No apareció en la oficina, me dijo sin preámbulos. Los empleados se marcharon todos. Los inversionistas están golpeando la puerta, exigiendo su dinero. Esto es un derrumbe en cadena, Julián. Colgué con un nudo en la garganta. Sentía que cada palabra confirmaba lo que ya temía. Emilio estaba solo, atrapado en una red que él mismo había tejido y arrastrando consigo a inocentes. Esa misma tarde, al volver a casa, el portero del edificio me entregó un sobre grueso. No había remitente, solo unas palabras garabateadas torpemente en la parte delantera. Para mi padre. Me quedé un instante paralizado en el umbral. Pesaba más de lo que aparentaba. Lo llevé conmigo hasta el despacho, cerré la puerta y me senté en la vieja silla de madera que crujió bajo mi peso. Con manos temblorosas, abrí el sobre con cuidado. Dentro había varias páginas dobladas, escritas a mano, con la caligrafía que reconocí de inmediato. Era la letra de Emilio. Mi corazón se aceleró. Comencé a leer. La primera línea me desgarró. Nunca quise herirte. Lo leí en voz baja, como si pronunciarlas me ayudara a soportarlas. El resto de la carta era un torrente de confesiones y reproches. Emilio hablaba del peso insoportable de crecer bajo mi sombra, de sentirse siempre comparado, siempre un reflejo mediocre de don Julián Herrera. Decía que yo había puesto sobre sus hombros unas expectativas imposibles, que lo empujaron a demostrar a toda costa que él también podía levantar un imperio. Había frases que me taladraban el alma. Solo quise mostrar que también era capaz de construir algo grande, pero todos prefirieron recordarme que nunca sería como tú. Emilio se quejaba de los amigos que lo habían abandonado, de la prensa que lo crucificaba sin piedad, de Mercedes, que no le contestaba las llamadas. Pero en esas 3 páginas no había ni una sola palabra dedicada a Camila, la viuda que perdió todos sus ahorros, ni a Lucía, la joven que se atrevió a denunciarlo. No había un solo gesto de arrepentimiento hacia quienes había dañado. Cuando terminé de leer, doblé la carta despacio, como si fuera un objeto frágil. La guardé en el cajón de mi escritorio, junto al viejo reloj de bolsillo que había pertenecido a mi padre. El contraste era doloroso. Un recuerdo de dignidad junto a una muestra de la desesperación de mi hijo. Esa noche, Rodrigo vino a verme. Traía una botella de mezcal bajo el brazo. No hizo falta hablar mucho. Se sentó en el sofá, sirvió 2 vasos y me tendió uno. Bebimos en silencio. El licor ardió en mi garganta, pero no logró calentarme por dentro. Después de un rato, Rodrigo suspiró. La prensa dice que la fiscalía lo imputará formalmente la próxima semana, me dijo. No tiene salida, Julián. Asentí sin palabras. El silencio se llenó con los sonidos de la casa, los ladridos lejanos de un perro en la calle, el murmullo de un televisor en la casa vecina, el crujir de las ramas bajo el viento.
Rodrigo se levantó, dispuesto a marcharse. Antes de salir, se detuvo y me miró fijamente. Tú puedes hundirlo por completo. Sé que todavía guardas expedientes que nadie ha visto. ¿Qué vas a hacer, Julián? Me quedé inmóvil, sin responder. Solo tomé una de las carpetas de la mesa, la cerré con firmeza y la dejé a un lado. La luz amarilla de la lámpara bañaba la tapa del expediente, haciéndola parecer aún más pesada. Rodrigo esperó unos segundos, como si quisiera leer mi silencio. Luego se marchó, dejando tras de sí un eco de preguntas sin respuesta. Me quedé solo, con la carta de Emilio aún vibrando en mi memoria. Sus palabras, mezcla de súplica y acusación, me perseguían. Nunca quise herirte, pero lo había hecho. Me había herido más de lo que cualquier enemigo externo habría podido lograr. Esa noche dormí poco, y en cada desvelo me pregunté lo mismo. ¿Era ese aún mi hijo, o se había perdido para siempre en la oscuridad que él mismo creó? Un domingo por la mañana desperté más temprano de lo habitual. El silencio de la casa me envolvía como un recordatorio constante de la ausencia de Mercedes, del vacío que se había instalado en mi vida. Decidí salir sin rumbo fijo, pero mis pasos me llevaron, casi sin pensarlo, hasta el antiguo edificio de la compañía. El guardia de siempre, un hombre ya entrado en años, me reconoció al instante. Enderezó la espalda y me saludó con respeto. «Buenos días, don Julián». Le devolví un gesto breve, agradecido, y crucé el portón. Avancé por los pasillos que alguna vez fueron el corazón de mis sueños. Las paredes aún conservaban algunas fotografías enmarcadas. La imagen de nuestro primer embarque rumbo a Estados Unidos, el corte de cinta en la planta de Chiapas, los rostros jóvenes de empleados que hoy ya no estaban. Me detuve frente a cada una como si fueran viejos amigos y sentí cómo la nostalgia me apretaba el pecho. Al llegar a mi antigua oficina, el olor a madera y polvo me golpeó de inmediato. El tiempo había dejado su marca en cada rincón. Me senté en la vieja silla de cuero, aquella que resistió tantas reuniones y discusiones. Abrí el cajón inferior, el más pesado, y saqué una carpeta gruesa, la última de todas, la que nunca había mostrado a nadie. Dentro estaba el contrato falso con mi firma falsificada por Emilio. También el video, grabado en secreto, en el que se le veía ofreciendo vender información confidencial a una empresa competidora. No había duda. Esos papeles eran la sentencia definitiva. Con ellos en manos de Ana Gutiérrez, Emilio no tendría escapatoria. Pasaría años, tal vez décadas, en prisión. Sostuve la carpeta entre mis manos, apretándola con fuerza. A través del ventanal observé el tráfico incesante de la Ciudad de México, los claxones, el movimiento de una urbe que nunca se detiene. Pensé en la ironía. Afuera, la vida seguía su curso, mientras yo sostenía entre mis dedos el fin de la vida de mi hijo, tal como él la conocía. Cerré los ojos y en un destello lo vi como aquel niño de 10 años. Recordé la fotografía. Él, con su sonrisa luminosa, abrazado a mí frente a nuestro primer almacén en Michoacán. En aquel entonces, Emilio no sabía de fraudes, ni de poder, ni de mentiras. Solo sabía reír, correr y soñar. Un nudo en la garganta me impidió respirar por unos segundos. Abrí los ojos, miré de nuevo la carpeta y la dejé caer suavemente sobre el escritorio. «Que viva con lo que hizo», murmuré apenas audible. «No lo entregaría».
No sería yo quien dictara su condena final. Que la justicia siguiera su curso con lo que ya tenía, pero que la carga de sus actos lo acompañara todos los días de su vida. Esa sería la verdadera sentencia. Guardé de nuevo el expediente en el cajón, cerré con llave y me levanté. Antes de salir, eché una última mirada al despacho vacío. No había gloria, no había orgullo, solo un espacio que ahora pertenecía al pasado. Cerré la puerta sin remordimiento y caminé hacia la salida. No volteé atrás. Rodrigo se encargaría del resto. Él sabría cómo mantener la empresa en pie, cómo rescatar lo que aún podía salvarse. Confiaba en él. Una semana más tarde, los noticieros confirmaban lo inevitable. La Fiscalía General presenta cargos contra Emilio Herrera por fraude y obstrucción. En todas las cadenas de televisión se repetía la misma imagen. Emilio entrando a los tribunales, con traje oscuro, la mirada esquiva y las cámaras apuntándole como cuchillos. Yo no lo vi en directo. No quise. Ese día preferí caminar por el bosque de Chapultepec. Crucé el lago, escuché las risas de los niños jugando con pelotas, vi a los vendedores de helados ofreciendo sus productos bajo el sol. Ese ruido cotidiano tan ajeno a mis tormentas me trajo una paz extraña. Decidí darle un nuevo propósito a mis días. Acepté la invitación de un programa de mentoría en la UNAM para jóvenes emprendedores. La primera vez que entré en un aula, decenas de rostros me miraban con expectación. Tomé aire y me presenté con sencillez. Me llamo Julián Herrera. Construí, perdí y aprendí. Los muchachos me escuchaban atentos, con la ilusión encendida en los ojos. En ellos vi reflejada la pureza que alguna vez tuvo Emilio. Sentí que tal vez aún podía dejar algo valioso en este mundo, aunque fuera a través de otras vidas. Esa noche volví a mi casa silenciosa. Mercedes seguía lejos, refugiada en la casa de su hermana. A veces me enviaba mensajes cortos, preguntando por mi salud, pero no hablábamos más. En el buzón encontré un sobre pequeño. Dentro había una fotografía vieja. Emilio y yo, juntos frente al almacén, él abrazándome con fuerza. En el reverso, escritas con prisa, unas palabras: «Extraño a ese niño que fui». Sostuve la foto durante horas. Las lágrimas me nublaron la vista. Pero no había ya nada que decir, nada que reparar. El niño de la foto había quedado sepultado bajo las ruinas de un hombre que eligió perderse. Dejé la fotografía sobre el escritorio, apagué la lámpara y dejé que la casa se sumiera en la oscuridad. Afuera, la ciudad seguía rugiendo, viva y caótica. Dentro de mí solo quedaba el silencio profundo de un padre que había perdido todo, salvo los recuerdos.